se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúa en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal Tro dedicado a atender esas diferentes situaciones en las que seguramente requiere usted la asesoría de un especialista. Pues para eso hemos creado este espacio. A partir de este momento, le recordamos que puede entrar en contacto para hacer sus diferentes inquietudes por WhatsApp al 310-245-8548. Puede ser un mensaje de audio, un mensaje de texto, un mensaje en video. Es importante que lo tenga presente para que estén disponibles los diferentes canales. También al 648-4820, si tiene deseos de hacerlo en vivo, hace una llamada y por supuesto atenderemos su inquietud. Hoy estamos de jueves de consultorio jurídico y pues estaremos atendiendo diferentes situaciones de muchas temáticas y la encargada en el día de hoy será la abogada Marlene Murcia, quien está precisamente hoy ya con nosotros, como todos los días, muy atenta a dar esa asesoría correspondiente. Abogada, buenas tardes. Buenas tardes, John. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Estamos hoy, esta tarde de jueves, haciendo consultorio jurídico. Entonces esperamos que ustedes también estén muy atentos, que tengan todas sus inquietudes, que las recopilen y que nos pregunten todo lo que crean que nosotros podemos ayudarles a resolver, que lo haremos con todo el gusto. Bueno, abogada, ya tenemos llamada a esta hora. Está la señora María, que se ha comunicado con nosotros. Hola, María, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? ¿Cómo le podemos ayudar? A ver, doctor, es que mi esposo hace rato, él cotizaba con Prosperar, pero él dejó de cotizar porque la situación sí, no pudo seguir cotizando. Pero ya hace rato, y yo fui a preguntar si esas horitas se las devolvían y dijeron que no, que eso ya no le pagaban eso. Entonces yo le gestioné de mi pensión a él esos 120 que les dan a ellos el año pasado. Pero resulta, y sí, le salió y le estaban dando los 109.000 como que eran, pero se lo quitaron. Esa es la pregunta, ¿por qué? Ahorita sí Prosperar, o sea, Colpensiones lo llamó que para arreglar. Entonces él fue, se presentó, dijo que sí, que le iban a pagar esas 80 horas, creo que es que le debe, semanas. Sí. Bueno, muchas gracias por su inquietud. Abogada, ¿cómo asesoramos a la televidente? Lo que ocurre es que Prosperar es, digamos, un aporte que paga el gobierno nacional. Es como una ayuda que el gobierno nacional ha establecido. Entonces son ellos quienes fijan las pautas de hasta cuánto tiempo entregan ese subsidio o cuándo dejan de entregarlo. La señora dice que que Colpensiones llamó a Prosperar. Pues tiene que esperar que se surta ese trámite. Ese es un trámite directamente entre Colpensiones y Prosperar, porque por ser un fondo, digamos, que subsidia a las personas de escasos recursos o personas que ya por su edad no alcanzan a cotizar la pensión, entonces Prosperar les ayudaba. Ahora tiene otro nombre, ahora no es Prosperar exactamente, pero lo que tiene que hacer la señora es esperar a que Colpensiones le dé, digamos, un fallo oficial. Colpensiones se tiene que pronunciar de manera oficial a través de una resolución. Y cuando eso ocurra, entonces la señora puede consultar, si le resulta desfavorable la decisión, puede consultar para ver cómo se le puede ayudar. Bueno, abogada, tenemos un mensaje a través de WhatsApp que ya nos están escribiendo. Dice lo siguiente: muy buenas tardes, mi caso es el siguiente. Mi hijo estudió los últimos 3 años de bachillerato en un colegio privado. Cuando finalizó 11 se preguntó cuánto se debía para estar a paz y salvo, pues tuvimos unas moras. Nos dieron el saldo y eso se consignó. También cancelamos lo que cobraron por derechos de grado, promoción, etcétera. Y el día del grado nos dicen que puede asistir a la ceremonia, pero no llevar el diploma, pues teníamos un saldo de 3 años atrás.
que ellos se equivocaron. Listo, lo asumimos, pero no tenemos trabajo y no contamos con el dinero. Pedí el favor, me permitan cuotas y me den el acta de grado para que pueda estudiar, pues ni siquiera puede trabajar porque le piden el diploma y la abogada del colegio dice que no, que tengo que pagar todo para que le den el diploma o no le dan ni diploma ni acta. ¿Qué puedo hacer? Muchísimas gracias. Bueno, primero hay que tener en cuenta que las abogadas en estos casos normalmente son asesoras externas y ellas no son quienes tienen la última palabra o la última decisión. La señora debe dirigirse al colegio, si no obtiene alguna solución en el colegio, yo le sugiero pues que instaure una queja, porque las abogadas normalmente no son empleadas de los colegios, son abogadas externas que cobran la cartera, pero la cartera es del colegio y quien tiene la decisión es el colegio. ¿Y se puede, después de haber hecho este pago, que hayan tenido un paz y salvo, después arrepentirse y decir, oiga, es que nos equivocamos y venga, ahora le vamos a cobrar otra vez, o ahí ya no hubiera...? Pues lo que ocurre es esto, yo conozco de cerca un caso en el que el colegio migró su sistema y cuando migraron al nuevo sistema hubo algunos saldos que se quedaron pendientes. Sí. Entonces cuando ellos hacen su contabilización, cuando ellos hacen su, digamos, cuando... cruzan cuentas. Cruzan cuentas cuando ya terminan de hacer lo que ellos llaman migración, de pasar de un sistema al otro, hacen como una auditoría, un balance y ahí encuentran estos saldos. Entonces, normalmente no es que el colegio, digamos, se arrepienta y después les cobre, es que si tuvieron alguna migración o algo, es posible que haya quedado un saldo sin cobrar. Esto también la señora lo puede verificar. Ella puede verificar cuánto pagó, cuánto debía, desde qué año y ver si efectivamente es un saldo que, por ejemplo, no migró de un sistema a otro. ¿Y está en su derecho el colegio de retenerle el diploma o el acta? No, es que es lo que le digo. El colegio tiene la obligación de dejarla hacer un acuerdo de pago. O sea, ya dejan graduar al joven. Hay una deuda pendiente, pero lo dejan graduar. Sí, Listo. y en eso la Corte ya se ha pronunciado. Okay. Pero es que quien cobra la obligación en los colegios normalmente es una abogada externa. Okay. Entonces ella le puede decir, no, me tiene que pagar todo, no sé qué, pero la señora debe dirigirse al colegio y debe dirigirse a la Secretaría de Educación, porque quien toma la decisión no es la abogada. Perfecto. Es el colegio. Perfecto. Bueno, tenemos una llamada, el señor Ludwig se encuentra con nosotros. Buenas tardes, Ludwig, ¿cómo le podemos ayudar? Sí, buenas tardes, doctor, hágame un favor. Lo que pasa es que mi esposa abandonó el hogar desde el 2 de diciembre del año pasado. Ella empezó a meterse con otros hombres desde más o menos por ahí, desde en octubre me di cuenta. Entonces ella después empezó a echarme a esas personas que para que me quitaran la vida y se llevó los niños. Los tiene amenazados que si se vienen conmigo, que llama a la comisaría para que vaya a recogerlos, pues no me los deja ver, no les permite recibir nada de mi parte. Y pues la verdad yo quiero recuperar a mis hijos porque pues verdaderamente mis hijos son toda mi vida y verdaderamente ella no tiene ningún derecho a tenerlos porque quizás yo tengo por ahí un audio que le grabé hoy, incluso que llamé a otras personas para hablar con ellas y contestó con ella. Ahí tengo yo los audios de todas las groserías que ella dijo delante de los niños y diciéndole a los niños que no se me arrimen, que porque yo les voy a meter candela. Eso ha hecho un poco de vaina delante de los niños. Pues yo verdaderamente, doctor, quiero recuperar a mis hijos, sacarlos adelante, darles el estudio que ellos se merecen y darles la vida cristiana que ellos se merecen. ¿Cómo debo hacer, doctor? ¿Qué debo hacer para poder recuperar a mis hijos? Tengo muchísimas vainas más, las cuales contar, pero en este momento no las recuerdo. Tengo todas las grabaciones de audio en el celular. Muy bien, Ludwig, muchas gracias. Lamentamos la situación que está viviendo. Bueno, ahí hay varios temas, abogada, y el primero pues está el penal, ¿no? Las amenazas que ha recibido directamente, si es de este tipo, pues también hay que tomar acciones. Y segundo, la protección o el interés de recuperar a sus hijos y buscar el bienestar
de ellos según esa situación como nos la describe el televidente? Bueno, sí, aquí hay varios puntos de vista para analizar. Primero, el tema de amenazas, eso también constituye violencia intrafamiliar. Entonces, el señor debe dirigirse a la Fiscalía General de la Nación e instaurar la respectiva denuncia por violencia intrafamiliar. Para recuperar a sus hijos, lo que debe hacer el señor es acercarse a una comisaría de familia o al bienestar familiar, citar a la señora a conciliar. ¿Para qué? Para que concilien sobre cómo van a ser las visitas, sobre cuánto va a ser la cuota de alimentos, cómo va a estar decidida, quién se queda con la custodia de los hijos. El señor puede solicitar la custodia, ¿cierto? Ahora, si la señora no acude a la comisaría a conciliar, el señor puede iniciar un proceso ante los jueces de familia para obtener la custodia de esos menores. Entonces, tiene esas vías. Ahora, el tema de que la señora pues tenga otras parejas o en fin, realmente eso no repercute en la custodia de los hijos, a no ser que ella con su actitud les esté causando un perjuicio. Entonces, habría que demostrar que ella los está perjudicando de alguna manera. Tendría él que entrar a demostrar eso para ya, digamos, que quedarse con la custodia de los hijos. Bueno, por encima de cualquier decisión definitivamente está el bienestar de los menores y será finalmente lo más importante, por encima del ego, del orgullo y las situaciones que hayan vivido. Importante que se tenga presente que todo es por el bien de los pequeños, es lo que debe primar. Vamos con un mensaje de texto que nos envían a esta hora. Dice: muy buenas tardes, mi caso es el siguiente. Recibí una volqueta en parte de una deuda, era eso o perder la plata de la deuda. El carro estaba trabajando todo bien cuando en un retén me revisan documentos. El carro no aparece en el sistema. Pido una tradición y libertad y en ese documento aparece que el carro está con traspaso a persona indeterminada y fue hecho en el año 2016. Eso me pasó hace una semana que me di cuenta. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Muchísimas gracias. Oiga, situación extraña esta, porque recibe usted una volqueta en parte de pago y no valida que el traspaso se haga a nombre suyo. No tendría... no sé, fue un poco inocente, podríamos decir, el televidente. Sí, aquí está... Muy confiado de pronto. Aquí está operando el principio de confianza, que no debe ser de confianza, sino por el contrario, de desconfianza. Lo primero que el televidente debió hacer fue verificar la tradición de ese vehículo. O sea, cuando se lo entregan como parte de pago, él debió verificar ese tema. Ahora ya el carro está detenido, ya el carro ha sido objeto de revisión por parte de las autoridades de tránsito. El traspaso a terceros es la figura de la que nos hablaba el abogado especialista en tránsito. Indeterminada, sí. Exacto. Cuando no se conocía el dueño. Exactamente. Cuando una persona traspasó un vehículo, nunca hizo los papeles y ahora no encuentra la persona a la que se lo traspasó o ya han pasado muchos años, entonces se utiliza la figura del traspaso a terceros. ¿Eso qué quiere decir? Que ya el dueño anterior no es el dueño del vehículo. Entonces, el señor pues debe dirigirse a tránsito porque debe haber alguna manera en que ese traspaso a terceros se convierta en traspaso a una persona determinada, pero eso lo puede averiguar en tránsito. Imagino y debió ser que el señor debe tener algún documento de ese traspaso que le hicieron a él, de cuando recibió ese vehículo como pago de la deuda, como parte de pago de la deuda. Entonces, con esos documentos debe acercarse a tránsito para averiguar cómo opera el traspaso que figura a nombre de terceros en el evento en que ya deba pasarse a una persona determinada. Sí, ya mismo. Creería que no es tan grave, aunque sí parte de la inocencia. Vuelvo y le digo, siempre que van a hacer este tipo de transacciones, tengan en cuenta que ese bien tiene que quedar a nombre suyo, que no tenga ninguna deuda pendiente, revisen si verdaderamente pertenece a quien dice que le está vendiendo. Todo este tipo de detalles van a evitar que usted finalmente caiga en un mal negocio, en una estafa, en cualquier tipo
de transacción que lo termine perjudicando. Tenemos una llamada a esta hora de la tarde, se comunican con nosotros al 648-4820. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos y cómo le podemos ayudar? Aló. Buenas tardes. Muy buenas tardes, habla Gilberto Carrillo. Gilberto, cuéntenos. Mire, es lo siguiente, yo tengo una hermana que cumplió ya 60 años, Sí. retardada mental, pero se ha cancelado en Colpensiones. Bueno, hubo una interrupción. Más o menos tiene como 13 años de cotización. Ella tiene derecho a pensión o a que tiene derecho. Se está pagando ahorita. Ya hace más o menos como un año últimamente se está pagando esa pensión. ¿Ella cuántos años tiene, don Gilberto? Ella tiene 58, 60 años. 60 años y ha estado cotizando desde hace ¿cuánto? ¿Cuántas semanas tiene ya cotizadas? Más o menos tiene como unas 700 semanas. Son como 13 años de que se ha cotizado. Ok. Bueno, muchas gracias, don Gilberto, por su llamada. Abogada, ¿qué le decimos a don Gilberto? Bueno, aquí hay dos escenarios. Para la pensión de vejez, no cumpliría con los requisitos porque dice su hermano que tiene 700 semanas. Ya tiene la edad, tiene más de la edad, pero solo con 700 semanas no se podría pensionar. Recordemos que la pensión de vejez se obtiene con 1.300 semanas. Se podría intentar revisar el tema de una pensión de invalidez por su condición mental. No sabría decirle, pues realmente no es mi especialidad, cómo sería el trámite. Yo le recomiendo que se asesore con un especialista en pensiones, porque si bien es cierto, para la pensión de vejez no tendría opción ya por el número de semanas, aunque tiene la edad, existiría, a mi parecer, la posibilidad de tratar de lograr una pensión de invalidez por el tema mental que la aqueja. Y ahí pues el requisito es también haber cotizado 50 semanas en los últimos 3 años. Entonces mirar si cumple con ese requisito y buscar la asesoría de un especialista en pensiones. Y seguir cotizando mientras termina de dirimir el asunto. Sí. Perfecto. Tenemos un mensaje de audio que nos escriben a través de WhatsApp. Esto es lo que nos dicen los televidentes. Buenas tardes, doctor. Doctora, era que le quería preguntar. Es que yo tengo de convivencia con mi compañero. No somos casados, pero tengo 20 años de convivencia. A mí me corresponde de la casa. Fue que hicimos un papel y aparece que me dan solamente la cuarta parte de la casa. ¿Usted me podían asesorar, por favor? Gracias. Mi nombre es Marta Lucía. Gracias. Marta Lucía, muchas gracias. La cuarta parte de la casa. Bueno, habría que, no es claro si es un matrimonio legalmente... No, es un compañero. Ella dice mi compañero. Ella dice bueno, mi compañero. Bueno, es que le dice compañero, pero lo tiene legalizado, ¿no? No, eso cuando uno es casado dice mi marido. Bueno, entonces supongamos que el escenario es ese, abogada. El documento que ella dice que le corresponde la cuarta parte del inmueble. Habría que ver. Bueno, vamos a ir a 2 escenarios hipotéticos. Uno es que legalmente la señora, por haber tenido una unión marital de hecho por más de 20 años, si no hace más de un año que se separaron, ella tendría derecho al 50% de los bienes, ¿cierto? No sé qué documento hicieron, porque si lo que hicieron fue la liquidación de la sociedad patrimonial y a ella le adjudicaron un cuarto de la casa, o sea, un 25%, y ella aceptó, ya no tendría derecho pues a nada más, a reclamar, porque cuando se liquida la sociedad patrimonial es igual que cuando se liquida la sociedad conyugal, o sea, mitad y mitad. No entiendo por qué ella dice que hicieron un documento en el que solo le dan el 25%, pero ojalá que no haya sido una liquidación de la sociedad conyugal, porque parece que entonces en ese caso el señor obró de mala fe. Ahora, si no hace más de un año que se separaron, ella puede intentar iniciar el proceso para que el juez
declare la sociedad patrimonial y ella tenga derecho al 50%. Bueno, tenemos a esta hora una llamada en línea. La señora Yolanda se encuentra con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Buenas tardes, muy amable. La pregunta es la siguiente. Tengo un familiar, una nieta que se organiza en unión libre. Ella no ha hecho el registro de unión marital, de hecho. Ya llevan 2 años viviendo y antes de ella organizarse llevaba la mitad. El abuelo de ella le regaló un apartamento, ellas con la nuda propiedad. En el momento de ella organizarse, ella no hizo capitulaciones de la nuda propiedad. Ya han pasado 2 años, se corre el riesgo de que eventualmente con el tiempo el joven con el que se organizó pueda cobrarle mejoras o valorización del apartamento. En unión libre tengo entendido que hay capitulaciones. Podría correr riesgo de esa nuda propiedad, la mitad de la nuda propiedad, porque es de 2 hermanas. Muchísimas gracias, muy amable. Yolanda, muchas gracias a usted por haberse comunicado con nosotros. Abogada, le hago una pregunta antes, como para dejar la claridad. ¿Las capitulaciones solo aplican para los temas relacionados con matrimonio? No, lo que ocurre es que entonces ya el término, pues el nombre cambiaría, pero nosotros podemos ir a la notaría y hacer un documento en el que diga que pues no vamos a compartir bienes. Pero ¿qué ocurre acá? Eso se llama un bien propio porque la señora lo tenía antes. La señora lo tenía antes, entonces pues el señor eventualmente puede reclamar. ¿A qué tendría derecho si eventualmente reclamara? A los frutos de esa propiedad, pero en este caso no hay frutos porque ella tiene solo la nuda propiedad, que es una limitación al dominio, y el usufructo lo debe tener otra persona, entonces el señor no tendría tampoco derecho a frutos en este caso. Me están preguntando qué es la nuda propiedad, abogada. La nuda propiedad es una forma de propiedad. ¿Cuándo se da la nuda propiedad? La nuda propiedad se da en los eventos en que el bien está afectado por un usufructo. Esto se ve mucho en los procesos de sucesiones o en los testamentos. Entonces, una persona antes de morir deja un testamento en el que dice que la casa es de John, pero que en esa casa va a vivir el papá de John, la tía de John, el abuelito de John, hasta que muera. Entonces, ¿qué tiene usted? La nuda propiedad. ¿Qué quiere decir la nuda propiedad? La mera propiedad. No puede hacer nada hasta que ese usufructo no termine. Porque cuando uno tiene la propiedad total o total dominio, uno tiene todo, el usufructo, el goce, todo. Esto es una limitación. Usted solo tiene la mera propiedad, pero pues no es una propiedad, sí es una propiedad, pero no puede hacer mayor cosa hasta que ese disponer de ella como quiera, no. Hasta que ese usufructo no termine. Perfecto. Tenemos otro mensaje en línea, abogada. Me dicen lo siguiente: tengo una consulta. Soy empleada de un supermercado y hace unos días, por un mal registro en caja por parte de una compañera, un funcionario de seguridad de la empresa me acusa sin tener pruebas de robo porque no aparecían registrados en una factura. Aparte de que me acusa de robo, me retiene en las instalaciones del almacén por 3 horas. No me permiten llamar a mi casa y me amenazan con la policía. Después de 3 horas y haber llamado a la policía, me dejan ir, afirmando que había sido un error de procesos por parte del funcionario y que me podía llevar mis productos. Frente a este caso, ¿qué puedo hacer? Pues siento que fueron vulnerados mis derechos porque en las cámaras de seguridad se muestra que no había ninguna intención de robo. Muchas gracias. Ay. Bueno, pues... Hay una retención... Sí, una retención ilegal, pero ya cesó, ¿cierto? Ya cesó. Me pareciera que ella quiere hacer algo con respecto a esta situación y que no quiere que pase desapercibida. Sí. ¿Qué puede hacer? Pues presentar una queja, porque intentar una acción, digamos, de reparación de perjuicios, la verdad es que ha sido muy corto el tiempo de la situación y pues sí le causó una incomodidad, le causó alguna molestia, pero realmente pues no podemos hablar de que le haya causado un
perjuicio que se pueda cobrar, digamos, por la vía judicial. Yo lo que pienso es que puede interponer una queja ante la administración del almacén, del negocio, de lo que sea, porque pues legalmente no hay mucho que hacer. Ahora, exigir en una situación de esas, pues que se llame inmediatamente a la policía, porque ahí le negaron cualquier tipo de comunicación, no llegaban los agentes en el momento de solicitarlos, pues para tratar de que haya una autoridad válida que permita ayudar a solucionar esa situación. Sí, lo que ocurre es que a veces también las empresas de seguridad y los guardas de seguridad de los almacenes pues se exceden un poco, ¿no? No tienen esa potestad, ¿no? Vale la pena aclararla, que ellos no pueden retener absolutamente a nadie. Exacto, solo las autoridades e incluso las mismas autoridades necesitan una orden de otra autoridad competente para poder retener a un ciudadano. Abogada, antes de ir a la pausa, buenas tardes. Para iniciar una liquidación de sociedad conyugal en unión libre, ¿a dónde se acuden en primer lugar? ¿Se pueden hacer sin necesidad de abogado? Este es un trámite que se puede hacer en notaría, pero necesariamente debe ser con abogado. Y no sería el trámite de liquidación de sociedad conyugal porque no están casados, sería una liquidación de sociedad patrimonial y la pueden hacer en una notaría, pero necesariamente con abogado. Estamos en consultorio jurídico en Actúe en Derecho. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ustedes sigan enviando sus mensajes y haciendo sus llamadas. Ya regresamos para darles más soluciones a esas inquietudes. Gracias por continuar en sintonía. Seguimos atendiendo diferentes inquietudes a través de WhatsApp y a través de nuestra línea directa. Mira la siguiente inquietud, abogada. Dice, buenas tardes, este es mi caso. Estoy involucrado en un tema de lesiones personales recíprocas con la que fue mi novia. No existía una convivencia. Nos valoró medicina legal y a ninguno de los dos nos quedaron secuelas físicas. En la última audiencia de conciliación no se llegó a ningún arreglo porque no existió voluntad por parte de ella. ¿Cuál sería el paso siguiente de este proceso? Muchas gracias. Pues primero que todo, qué bonito amor y qué bonita relación cuando llegamos a lesiones personales recíprocas. Sí. ¿Qué ocurre? Se tiene establecido cuando existen secuelas, cuando existe una incapacidad, cuando existen realmente algo que se pueda considerar un perjuicio, pues existen sanciones y existen acciones que las personas pueden interponer. Pero en este caso, si no hay secuelas, si de pronto la incapacidad, él no habla de la incapacidad de medicina legal, pero al parecer pues no dio para mucho. La niña puede no querer conciliar, pero efectivamente no se va a llegar a nada, pues porque el monto no da para que se continúe con un proceso. El proceso penal puede continuar, asistir a las otras audiencias, en fin, lo que haya que hacer, pero será poco lo que ella pueda lograr como resarcimiento económico. Bueno, tenemos otra inquietud, nos dicen lo siguiente. Muy buenas tardes, resulta que hace 14 años mi esposo es interdicto, yo soy su tutora y hace 7 años un amigo de él lo llevó a un almacén a comprar un artículo a crédito. El amigo nunca pagó nada y mi esposo quedó con la deuda y está reportado en Datacrédito. ¿Cómo puede hacer para que le quiten ese reporte? Muchas gracias. Bueno, pues para haber llegado al reporte ya debieron haberle cobrado primero a la señora y ahí debió ella hacer valer el tema de la interdicción de su esposo. O sea, cuando a una persona la declaran interdicta es porque consideran que tiene algún problema, alguna deficiencia mental básicamente o física que le impide ejecutar sus acciones normalmente, o sea, digamos que no puede valerse por sí mismo. ¿Y eso no le permite también hacer transacciones de tipo comercial? Sí, pero si el señor lo lleva y firma, pues la persona que le está haciendo la transacción, ¿cómo va a saber que el señor es interdicto? Ok, ¿y habría algún seguro que ayudara a sopesar esto? No. Es que lo que yo pienso es esto, a ella debieron haberle cobrado eso, sí. Entonces ahí ella debió hacer valer el dictamen de interdicción de su esposo. Sí. Ahora, pues que yo conozca, no existe ninguna normatividad que prohíba reportar a una persona por interdicción.
Bueno, bien interesante. Ahora, también ahí lo que hubo es un abuso por parte de la persona. Pues a eso precisamente sí iba, y no sé y vuelvo a insistirle en que si era o no también parte del asesor comercial validar su condición, o definitivamente ellos no podrían entrar a decir, es más, se podrían hasta meter en un problema por tratar de... Y si no es evidente, ¿cierto? Si no es evidente la condición del señor o la razón por la que es interdicto. Sí queda... Es complicado. Bueno. Es complicado. Entonces, ¿tendría que pagar en este caso? No lo van a sacar de Datacrédito. No lo van a sacar de Datacrédito. Hasta que no se solucione esa condición, porque finalmente el comercio al cual tiene la deuda va a seguir exigiendo el pago. Complicado. Vamos con otra inquietud que nos envían a través de WhatsApp. Dice, buenas tardes, actualmente me encuentro desempleada, ya que antes trabajaba en un salón de belleza donde me pagaban por porcentaje, pero llegó una señora de Venezuela y me cobra más barato el porcentaje y me dijeron que no trabajaba más. ¿Puedo demandar sin haber hecho contrato de trabajo? Muchas gracias. El contrato de trabajo se presume también verbal. Entonces, si la señora logra demostrar los 3 elementos constitutivos del contrato de trabajo, que son la prestación personal del servicio, digamos que la subordinación y el pago, pues la señora tiene todas las posibilidades de demandar. Cuando no hay contrato escrito, la ley presume que el contrato verbal es a término indefinido. Entonces la señora está legítimamente facultada para instaurar una acción, una demanda laboral. Ahora, en cuanto al tema del empleador, el tomar la decisión de contratar a alguien porque el cobro de los servicios le resulta más económico, ¿eso es cuestionable? Lo que pasa es esto, en este caso no es eso lo que ocurre, es que en algunos salones de belleza a usted le alquilan el espacio. Ok. Y usted lleva sus elementos. Durante unas horas le ponen solamente la silla y Exactamente. Ok. Ahora, ella dice que no hay ningún tipo de contrato y a usted lo que le pagan es un porcentaje, ¿cierto? Usted atiende a una persona, entonces le dicen usted se queda con el 20, 30, 40 y yo me quedo con el resto. De eso habla la señora. Parece que la persona que llegó cobra un porcentaje más bajo. Entonces, esto se puede asimilar a un contrato de trabajo, ¿cierto? Se puede asimilar porque si no, no creo que hayan hecho algún documento en el que diga que él le iba a alquilar el espacio, por decir algo a cambio de un porcentaje. Eso también debió ser verbal. Y lo que le digo, si ella logra demostrar la prestación personal del servicio, la subordinación y el pago, pues podría intentar una demanda laboral. Perfecto. Tenemos una llamada, la señora Esperanza se comunica con nosotros. Buenas tardes, Esperanza, ¿cómo le podemos ayudar? Buenas tardes, mire, una consultica. Yo estuve casada muchos años. Del matrimonio hay 2 hijos mayores de edad ya. Sí. Yo me separé de él por problemas y actualmente yo tengo otra pareja, pero hace 2 años él murió, el papá de mis hijos. Entonces la pregunta es, los papás de él están vivos y pues ellos tienen bienes. ¿A mis hijos les corresponde herencia de parte de los papás de él? ¿O en ese caso cómo sería? Herencia de parte de los papás de él, o sea, de los abuelos en este caso, pues los abuelos todavía están vivos. Sí, los abuelos paternos. ¿Y su ex esposo tenía algún bien? No, o sea, él vivía ya con ellos, entonces, o sea, la pregunta es si la herencia que le correspondía a él pasa para mis hijos. Bueno, muchas gracias por su inquietud, señora Esperanza. Bueno, todavía están vivos los abuelos. Sí, todavía no podemos hablar de herencia. No hay posibilidad de herencia. Todavía no podemos hablar de herencia. Pero en el evento en que los abuelos fallezcan, sí, los hijos del hijo fallecido entran a representarlo en esa herencia. Pero pues esto es una expectativa, una mera expectativa, porque si los abuelos deciden vender sus bienes, repartir sus bienes en vida, pues no habría nada que reclamar. Esto sería en el evento en que los abuelos fallezcan, se haga el proceso de sucesión, se asignen lo que se llaman las legítimas rigurosas, que quiere decir que
que se le asigne a los herederos conforme lo dice la ley. La ley establece el orden sucesoral. Entonces ahí entrarían los hijos. Pero mientras los abuelos estén vivos, ellos pueden hacer con sus bienes lo que a bien tengan y no se tiene ningún derecho realmente. Sí, caso diferente sería si el padre de los... hubiera tenido algún bien, sí. Y pues esto sí entraría en un proceso sí. de sucesión. Bueno, tenemos otro mensaje, dice lo siguiente: abogada, le presté una plata a una señora hace 10 años y me firmó una letra de cambio, demandé y me dicen que la letra ya no sirve porque ya ha pasado mucho tiempo, hablamos de 10 años. ¿Es verdad o mentira? La señora tiene 2 casas que se podrían embargar. Muchas gracias. Infortunadamente para la señora es verdad. ¿Qué ocurre? La letra de cambio es lo que se conoce como título valor. Es un título valor que tiene un lapso de prescripción. Tiene establecido que su prescripción se da en 3 años. Algo que hay que tener en cuenta es que la prescripción no corre a partir del momento en el que hacemos el negocio. La prescripción corre a partir del momento en que me quedaron de cancelar ese negocio. Ejemplo, hacemos un negocio el día de hoy. Se supone que me van a pagar dentro de 1 año. Sí. Entonces, la prescripción no cuenta a partir del día de hoy que hicimos el negocio, sino a partir del año entrante, que es cuando se vence la obligación. O sea, estaríamos hablando en mayo del 2020. Del 2020. A partir de ahí. A partir de ahí correría 3 años hacia adelante. 3 años hacia adelante. Pero en 10 años, pues es posible que sí ya haya pasado el tiempo, porque pues no creo que la deuda se haya hecho a... Si a la letra no se le colocó fecha, ¿importa? Los títulos valores se pueden firmar en blanco. Sí. ¿Sí? Los títulos valores se pueden firmar en blanco, esto está permitido. Tal vez a la señora le faltó asesoría al momento de llenar la letra, porque pues debió tenerse en cuenta que la fecha que se estipulara, primero que debió ser a partir de la fecha del vencimiento de la obligación, y segundo, pues haber tenido en cuenta si estaba en blanco, en el caso hipotético que hubiera estado en blanco, tener en cuenta la fecha que se le iba a colocar para que no quedara prescrita. Pero si ya el juez decretó que hay prescripción, pues ella ya no puede cobrar por esta vía, pero sí puede acudir a otro tipo de proceso. O sea, ya no puede cobrar el título valor como tal, pero sí puede acudir a otro tipo de proceso. En este caso podría ser el proceso monitorio o podría ser el cobro de una obligación natural, que son unos tipos de procesos más demorados. Debería asesorarse con un abogado, porque hay que mirar la letra, hay que mirar la cuantía, en fin. Es que son 10 años, ¿no? Ha dejado pasar mucho tiempo. Mucho tiempo. Esas deudas, infortunadamente, hay que tenerlas muy corticas y no dejar que pase y tomar acciones prontamente. Es un dinero que hay que reclamar. Bueno, tenemos llamada de Luis Enrique, se comunica a esta hora con nosotros. Luis Enrique, buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Buenas tardes, doctor, muchísimas gracias. Mire, doctor, mi consulta es esta. Yo salí pensionado de Colpensiones por invalidez hace 3 años. Ahorita yo allá salí con 880 semanas, ¿sí? Ahorita, en la actualidad, me aparece un bono pensional de la Gobernación de Santander por 8 años, ¿sí? O sea, con esas semanas me estarían dando 1.260 semanas. Me quedarían faltando 40 semanas para poder reclamar mi pensión por vejez, ¿sí? Entonces, mi consulta es esta. Por ejemplo, si yo ahorita hiciera esas vueltas en Colpensiones, ¿me irán a poner algún problema por mi pensioncita por invalidez? ¿Me la quitarán? ¿O qué va a pasar conmigo? ¿Y podré cotizar las semanas que me faltan ahí en Colpensiones con Colpensiones? Bueno, don Luis Enrique, muchas gracias por su inquietud. ¿Son compatibles, abogada, la pensión de invalidez y la pensión? Recordemos que, como nos explicaba el especialista, las pensiones de vejez y la pensión de invalidez son compatibles. Por ahora son compatibles, porque eso es algo que están tratando de quitar
y creo que está incluido en el plan de desarrollo, la verdad no sabría decirle, Lo pero bueno, vamos que al querían tema. quitar ese... Querían quitar esa compatibilidad, Sí. volverlas incompatibles. Pero vamos al tema. ¿Qué ocurre? El señor tendría derecho a cobrar, digamos, la indemnización sustitutiva, o sea, que le devuelvan los aportes por esos años. Pero no a cotizar, porque si él cotiza, quiere decir que tiene capacidad de trabajo, tiene capacidad de pago y es muy probable que pueda perder su pensión de invalidez. Entonces, pues también en este caso le recomiendo asesorarse con un profesional especialista en pensiones. La ley pensional es muy extensa, por eso pues no todos los abogados sabemos de pensiones, porque quien se dedica exclusivamente a este tema tiene que abarcar una legislación muy grande. Entonces, sería bueno que consultara, pero de entrada eso es lo que considero. Aunque son compatibles, las pensiones de invalidez las están revisando periódicamente, porque si la condición cesa, si usted se recupera, ¿cierto? Ya no tiene derecho a esa pensión. También tendría que sopesar el señor qué sería más benéfico para él, si obtener la pensión de vejez cotizando las 40 semanas, de pronto las que le faltan, que son realmente pocas, de pronto sí podría obtener un mayor beneficio que el que tiene ahorita, pero le digo, debería asesorarse con un profesional especialista en pensiones. Bueno, tenemos otra pregunta, abogada. Dice, abogada, ¿cuál es el respectivo proceso para pedirle a una autoridad municipal que arreglen las vías o específicamente que ubiquen unos reductores de velocidad en una zona muy transitada? Muchísimas gracias. Bueno, la Constitución del 91 ha establecido algunas acciones, pues inicialmente la acción directa, ¿cierto? Inicialmente la acción directa, la petición directa ante la autoridad competente. Si no, existe algo que se llama la acción popular, que pueden instaurar los ciudadanos para que lograr que la autoridad haga algo donde hay un peligro inminente, donde hay una afectación. Entonces, esa podría ser la vía. Una vía que se utiliza a veces muy poco. Antes se utilizaba mucho porque había un interés ahí detrás. Un incentivo. Un incentivo. Un incentivo. Resulta que si tú veías que había un problema, que podría ser una alcantarilla destapada, una verja que estaba obstaculizando el paso, en fin, tú podías acudir en una acción popular y por haber instaurado esa acción, el Estado te daba un incentivo, que era, creo que un salario mínimo, 2 salarios mínimos. Incluso aquí hubo un reconocido, creo que asambleísta, que después de ser asambleísta se convirtió en el rey de las acciones populares, pues por ese incentivo. Ahora ya ese incentivo lo quitaron, entonces ya a cualquier persona no le interesa instaurar una acción popular, pero sí le interesa y sí tienen que instaurarla las personas que están siendo directamente perjudicadas o que ven un peligro inminente que los puede llegar a perjudicar en el futuro. Sí, no necesitamos sino el incentivo mejor que brindar un buen servicio a la comunidad, logrando hacer que este tipo de cosas se solucionen. Señora Socorro, muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Buenas tardes, hágame un favor, yo pago pensión, pero no escucho. Doña Socorro. No escucho. Aló. Yo la escucho perfectamente. Es que no escucho. Tranquila, pregúntenos, ¿cuál es su inquietud? Ajá. Yo lo que quiero saber, yo ya soy mayor, soy de 58 años, y yo me encuentro un poco como enferma. Tengo un poco de dificultades para moverme, para trabajar, pero yo pago pensión y tengo pagadas cerca de 900 semanas. Entonces mi pregunta es, ¿yo puedo retirarme de trabajar y puedo seguir pagando la pensión? Doña Socorro, muchísimas gracias por su inquietud. La abogada ya mismo le dice si esto es posible o no. Pues lo que ocurre es que la señora Socorro ya tiene la edad. Le faltan las semanas. Le faltan las semanas. Entonces... ella puede seguir pagando pensión sin necesidad de trabajar. De pronto tiene alguna liquidez para poder asumir las semanas restantes.
sí, podría seguir pagando para alcanzar las semanas que le restan, pero la señora dice que tiene muchas limitaciones. De pronto podría intentar obtener la pensión de invalidez, podría intentar obtener la pensión por su estado físico. Dice que tiene bastantes dificultades para moverse, en fin, de pronto podría intentar la pensión de invalidez. Sería una de las alternativas una antes opción. para no seguir pagando. Para no seguir pagando. Ahí entran en evaluación y sí, habría que el grado de mirar, invalidez. sí, lo que les decía anteriormente, la legislación en pensiones es muy extensa, tiene muchos beneficios, tiene muchas cosas que se pueden aplicar, pero pues que conocen en profundidad los especialistas en pensiones. Abogada, nos escriben lo siguiente: llevo 3 meses intentando sacar una cita con un especialista en una EPS y siempre me dicen que ya no hay agenda. ¿A quién o a dónde debo acudir si estoy muy enferma y necesito esta cita? Muchas gracias. Debe presentar una queja ante la Superintendencia de Salud. La Superintendencia de Salud ha emitido conceptos en los que dice que no puede ser que a una persona se le niegue el servicio aduciendo que no hay agenda, que no hay contratos, que no. Las EPS están en la obligación de cumplir. Entonces, ahora la superintendencia ha establecido también unas sanciones bastante fuertes, bastante drásticas. Entonces, yo le aconsejo que presente una queja directamente ante la Superintendencia de Salud. ¿Sabe qué me preocupa y qué me molesta en parte de eso? En el constante labor que venimos realizando, se hacen tutelas, se elevan a superintendencia, se ven desacatos, no pasa nada. Seguimos con el mismo sistema y a pesar de este tema, ahora pues tenemos o se va a incrementar cualquier tipo de registro que usted haga para tratar de recoger más para la salud y no le van a usted a dar el mejor servicio. Bueno, sí, el panorama que pinta es bastante desalentador, pero de todas maneras hay que continuar, tenemos mecanismos legales, hay que hacerlos valer. A veces en algunos casos resultan efectivos, en otros no, pero es importante hacer valer los mecanismos mientras los tenemos. Yo le recomiendo que presente la queja ante la Superintendencia de Salud. Bueno, tenemos llamada en línea. Muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes, le habla Orlando Moreno. Hola Orlando, cuéntenos. No, voy a hacer una preguntita a la doctora. En Colombia, ¿a qué edad hay límite para una persona manejar carro de servicio público o particular o de carga? Porque es que la pregunta la hago porque yo he visto en el centro personas de una edad avanzada que montarse ellos mismos al carro les cuesta trabajo, tienen que cogerse la rodilla, montarla y manejando. Entonces yo la pregunta me es, ¿hasta qué edad en Colombia hay permiso para que una persona maneje? Bueno. Es mi pregunta directa. Muchísimas gracias por la inquietud. Ellos tienen que estar presentando una serie de exámenes a eso iba cada yo. cierto tiempo. Ajá. Se supone que no hay un límite. Se supone que no hay un límite o que yo conozca, podríamos preguntarle al doctor Barcárcel, sí. Pero que yo conozca no existe un límite, una prohibición. Pero sí hay exámenes periódicos en el que se examina la agudeza visual, en el que pues se examinan, tampoco conduzco, entonces no sabría decirle exactamente cómo es el examen, de pronto tú sí nos puedas indicar qué realmente se examina. Mire, y ojalá esos exámenes fueran más rigurosos, porque a veces lo que comenta el televidente termina siendo parte de esos procesos que muy a la ligera se están ejecutando para garantizar, incluso si los más jóvenes tienen la posibilidad, las características, la habilidad para manejar la pericia, para manejar, por ejemplo, motocicleta. Decía mi señor padre, es que aquí en Colombia lo único que tienen que hacer para usted darle un pase es que sepa manejar bicicleta y así no la sepa manejar bien. No validan si tiene la capacidad de reaccionar, el cómo tiene que hacer. Hay otros países sí. Donde incluso el curso incluye el cómo debe caerse, de tal manera que ante una situación sepa usted cómo acostar la moto, de qué manera abrir los brazos para evitar unas lesiones y tratar de reducir lo que puede llegar a convertirse en un impacto fatal. Eso aquí en Colombia pues infortunadamente no pasa. Vamos a trasladarle esto, abogada, al abogado Barcárcel, claro, para dar mayor amplitud y por supuesto debatirlo. De momento vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más de Actúa en Derecho.
Gracias por continuar en sintonía. Vamos a contestar más inquietudes a través de WhatsApp. Abogada, nos dicen lo siguiente. Buenas tardes. Tengo una deuda con un almacén de cadena y no he podido pagar las cuotas. Quisiera saber si ellos me pueden quitar mi parte de herencia de una casa que nos dejaron nuestros padres y yo aparezco con todos mis hermanos. Muchas gracias. La deuda es de más de 3 millones de pesos. Ay, ay, ay. Está como, tiene algo como quien dice de dónde echar mano. Tiene algo de dónde eche mano el almacén. El comercio. Sí. Lo que ocurre es que pues esto es un problema porque hay otros copropietarios, ¿cierto? Hay otros condueños. Entonces es un problema, pero claro que sí, ellos pueden iniciar el proceso y embargarle la cuota parte que a ella le corresponde. Entonces sí le pueden quitar. Claro. Tenemos otra inquietud, nos dicen lo siguiente. Muy buenas tardes, soy Joana. Quiero vender la casa donde estoy viviendo actualmente. Es una casa vieja y se encuentra en un estado no tan habitable. El 50% está a mi nombre y el otro 50% restante a nombre de otra parte. Él no quiere darme la autorización ni la firma para arrendar o para vender. ¿Qué debo hacer? Es lo que hablábamos ayer o antes de ayer con el abogado de familia. Sí. En Colombia nadie está obligado a vivir en comunidad. Para eso la ley ha establecido el proceso divisorio. Cuando el bien es susceptible de división material, pues se divide materialmente. Cuando no, entonces el proceso divisorio se hace para vender el bien, lo cual se hace a través de un remate, pero un remate por el 100% del valor del bien y con eso se reparte entre los condueños. No es necesario que la otra persona le dé permiso o le dé la autorización. ¿Esté de acuerdo o no? Ella puede iniciar el proceso divisorio porque ella está legitimada, porque tiene interés, porque es codueña, está legitimada para iniciar el proceso. Tiene que asesorarse de un profesional del derecho porque es un proceso que se instaura ante los jueces y que necesariamente requiere abogado. ¿Entra en remate? Entra en remate. Una de las inquietudes que aclarábamos en estos días es que en primera instancia se remata sobre el 100% del valor. Sí, es que cuando entran los procesos, los bienes a remate por deudas o por otro tipo de procesos, entran por un porcentaje más bajo, que es el 75, 85%, algo así. Pero este es un proceso en el que lo que se busca es vender el bien por el precio pues, que se deba vender comercialmente, ¿sí? Entonces, tenemos una visitante aquí en el set. Sí, entonces, este remate se hace por el 100% del valor del bien. Muy bien, abogada. Con esta... Saludos a nuestra visitante, sí. Agradeciéndoles a ustedes su participación. Mañana los invitamos a las 2 de la tarde con más de Actúa en Derecho. Bendiciones.